gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Un agrado volver a encontrarnos y poderlos saludar en nombre del equipo de formación de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños, en Vitacura, Santiago de Chile. Este año 2024 estamos desarrollando, como ustedes saben, el credo, viendo cada uno de sus enunciados por separado. Ya hemos visto, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Después vimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Después pasamos al que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Hasta ahí los tres primeros encuentros para el credo. Y como ustedes saben, este material va quedando en la página de la parroquia, así que ustedes ahí lo pueden ir viendo o repasando si les parece. Y hoy día veremos lo que sigue. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. En estas frases, en estas oraciones del credo, en cada una de ellas tenemos un excelente y profundo contenido de nuestra fe. Y buscamos en la Biblia, ocupamos el Catecismo de la Iglesia Católica, que está ahí, ustedes pueden encontrar esta parte del credo desde el número 571 al 630, y también ocupar, ¿por qué no?, el libro de Antonio Ventué, el teólogo de la Universidad Católica, que más de una vez nos ha visitado acá en la parroquia, en su libro ¿En qué creen los que creen? Se los recomiendo. Si uno se quiere meter un poco más allá de lo que generalmente se comenta, ¿no? Y como hemos dicho, también es bueno repetirlo, como hemos dicho en otras oportunidades, no podemos en este corto espacio de tiempo poder decir todo, ¿no? Menos de esto. Es casi imposible. Esto es para ustedes una orientación, un inicio, una forma de empezar a buscar algo más. Hay muchos números del catecismo que están tratando de esto que vamos a ver hoy día. Bien, veamos entonces. Partamos porque yo creo que nunca está de más aclarar los términos, ¿no? Porque, ¿qué es padecer? Padeció. Según el diccionario, es sentir física y corporalmente un daño, un dolor o castigo, soportar agravios, injurias, en el fondo, sufrir. Cuando padecemos, sufrimos. Y Cristo padeció, y no poco, sufrió mucho. Pero no nos quedemos con los últimos momentos de su vida junto a nosotros y con la cruenta y dolorosa imagen de la cruz, ¿no? El Señor, antes de llegar ahí, antes de llegar a ese momento, sufrió y padeció de diferentes maneras. Eso está, esto que estamos tocando en este minuto está en el catecismo, en el número 574, 575, y hay otros ahí también cercanos que están relacionados con esto. Veamos brevemente cómo fue ese sufrimiento, ese padecimiento, ¿no? Sufrió antes de la cruz, ¿eh? Antes de llegar ahí, a esa imagen que siempre guardamos para nosotros también proyectarnos a la vida eterna. Sufrió acusaciones, como la que el poder que él tenía le venía del demonio. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 22. Intentaban así desvirtuar quién era él realmente y el valor de su mensaje. Distorsionar eh, su, el, el contenido de lo que él nos había traído desde Dios, desde
los que están siempre en la Santísima Trinidad. La incomprensión sufrió también de sus parientes. En Marcos 3, del versículo 20, en el versículo 20-21 lo podemos ver. Ahí dice, los parientes lo fueron a buscar porque pensaban que era un exaltado. Fíjate que en otras traducciones aparece, bueno, y en otras Biblias aparece como trastornado, que se había vuelto loco. Esos eran los más cercanos a él. Sufrió la conspiración. Y esto fue durante todo su ministerio, ¿no? La conspiración por parte de los sumos sacerdotes y de los fariseos. Esto lo podemos ver claramente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, a partir del versículo 45. Sufrió la traición por parte de Judas, ¿no es cierto? Sufrió el abandono de sus seguidores. Lo podemos leer en Lucas 23:49. Y también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 66. ¿Y qué decir, no, de lo que él siente en el huerto de los olivos en la víspera de su muerte? Está la intensidad de ese sentimiento que llega al extremo de sudar sangre, como podemos leer en Lucas, en el capítulo 22, versículo 44. En medio de la angustia, dice Lucas, él oraba más intensamente y su dolor era tal que eran como gotas de sangre, su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Lo que la ciencia denomina como la hematohidrosis, que puede ocurrir y ocurre en un momento de estrés físico y emocional extremos, cuando la persona se enfrenta, por ejemplo, a la muerte. Sufrió el maltrato, qué decir, ¿no? En todos sus momentos previos antes de llegar a la cruz. La burla, la vejación, lo podemos ver eso en Marcos, en el capítulo 14, versículo 65. Incluso estando allá en la cruz, fíjate que incluso en ese momento, cuando se ve que la persona está absoluta y totalmente eh, eh, desarmada, destrozada por todo lo que había sufrido, ahí también se burlaban de él. Claro, los adversarios de él se sentían vencedores. Dios no estaba con él. Y todo esto ocurre, como ustedes saben, en su corto periodo de tiempo de vida pública, más o menos 3 años, de los 30 a los 33 aproximadamente. Todo ese periodo para él no fue fácil, no fue fácil. Cristo murió y sufrió como un hombre más. Y fue en un momento histórico preciso. No estamos inventando esta historia nosotros. Fue en un momento histórico preciso, bajo el poder de Poncio Pilato. Pilato era el procurador romano que gobernaba entonces la Judea entre los años 26 y 36 de nuestra era. Y esto también los que constatan los evangelios lo afirman también historiadores romanos, como Tácito, que murió en el año 117 aproximadamente, que narra estos mismos hechos en su Historia de Roma. Y otro también conocido como Flavio Josefo, que muere el año 100, ese ya es más cercano a todos estos hechos, eh, en que podemos ver ahí también cómo en lo que se llama el testimonio eh, flaviano, afirma lo mismo, que Pilato lo condenó a la cruz. Y así también lo indica el profesor Antonio Ventó en su libro que yo les mencionaba, En qué creen los que creen. Lo señala ahí también. Porque es un punto importante. Lo que nos ha ocurrido a los que creemos en Cristo ocurrió realmente y fue en un momento histórico que todos podemos constatar. También el catecismo en el número 573, fíjate que dice que este hecho eh, ha sido iluminado por otras fuentes históricas. Ahí está el respaldo de todo esto.
Todo esto ocurrió bajo el poder de Poncio Pilato, un hecho histórico que podemos constatar y que podemos comprobar. Cristo muere, como dice el credo de Nicea y Constantinopla, por nuestra causa, es decir, por nosotros. Aquí entramos en un punto central de nuestra fe. Cristo con su pasión y muerte asume todo el sufrimiento y el mal del mundo. Todo el sufrimiento y el mal del mundo. Hay que dimensionar eso, ¿no? Cómo Él absorbe ahí todo lo malo del mundo. Estando en la cruz, sufre, siente el abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, bueno, ustedes saben que es el inicio que se pone del Salmo 21, que esas palabras se ponen en la boca de Él. Para indicarnos, para señalarnos hasta dónde puede llegar el sufrimiento e impotencia ante la muerte, como le puede ocurrir a cualquier ser humano. Pero fíjate que su confianza en el Padre, en el que lo había enviado, no se borra con la agonía. Sus últimas palabras son: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo eso, expiró. Eso lo leemos en Lucas 23, capítulo 23, versículo 45. Esto es lo último que acabo de señalar. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es muy hermoso porque también, fíjate que hace alusión al Salmo 31 en el versículo 6. Ahí el salmista dice, porque ese salmista lo estaba pasando muy mal, dice: yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. El salmista, ¿ya? ¿Cuántos años antes de Cristo, no? Esa es la oración confiada de un hombre en una situación extrema de angustia. Pero esas personas que están en un momento de extrema angustia no se olvidan del Padre. Este momento, esto que estamos conversando, es lo más profundo y propio que tiene el cristianismo. Aquí está gran parte del centro de nuestra fe, ¿no es cierto? Cristo muere el Verbo de Dios encarnado. Es Él, lo que llamamos es el autovaciamiento de Dios, el abajamiento total. Dios encarnado muere realmente en Cristo, como hombre, que realmente era, solidarizando así, ahí está, ¿no es cierto? Solidarizando así con nosotros los hombres mortales, lo que es nuestra muerte también. Asume nuestra mortalidad sin dejar de ser Dios por su naturaleza divina. Y aquí leamos lo que dice la carta a los filipenses en el capítulo 2, los versículos del 6 al 8. El que era de condición divina no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano. Ahí, en la carta a los filipenses, se dice en forma maravillosa este acontecimiento. Esto que estamos tocando ahora es lo que se llama, ustedes lo deben de haber escuchado, la unión hipostática, es decir, la unión de Cristo, la unión en Cristo de dos naturalezas, la divina y la humana. Fíjate que eso fue tanto lo que complicó la vida de los creyentes en un momento determinado que hubo un concilio, el concilio de Calcedonia, el que tuvo que aclarar definitivamente esto, ¿no? Porque había muchas herejías dando vuelta en torno a esto de que si era o no era, y el concilio lo confirma definitivamente. En Cristo están esas dos naturalezas, la humana y la divina. Y aquí también les quiero leer lo que dice Antonio Ventó en su libro. Así pues, Dios no salva de la muerte, sino que por el contrario está siempre presente para salvarnos en la muerte,
gracias a que Él asumió en su persona, con la muerte horrible del crucificado, la muerte de todos nosotros. Y aquí Antonio Ventué cita lo que nos dice el Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 8, versículo 28. Cuando levantéis en lo alto al Hijo del Hombre, eso, la cruz, ¿no es cierto? Reconoceréis que yo soy el que soy. También en el Catecismo, en el número 627, encontramos una iluminación también de este punto, ¿no? No es fácil de entender, ¿no? Pero hay que ponerlo en la cabeza porque estamos hablando de las cosas divinas. Lo fuerte que tiene todo esto para nosotros no termina acá. Lo potente que tiene todo esto para nosotros no termina acá. Y la trascendencia de todo lo que está ocurriendo aquí no termina acá. Este gran acontecimiento de nuestra fe se produce también un cambio radical y trascendental en la vida de todos nosotros, en la vida de la iglesia. Viene a reemplazar lo que el pueblo de Israel hasta entonces ofrecía a Dios para la expiación de los pecados. Fíjate que el sumo sacerdote subía a lo alto del templo, al lugar del Santísimo, la morada de Dios en la tierra, para ellos, una vez al año. El día de la expiación o Yom Kippur, para ofrecer el sacrificio de machos, cabríos, de animales, para expiar los pecados del pueblo. Pero no una vez, hasta el próximo año, en que nuevamente y el mismo día se realizaba el mismo ritual para el perdón de los pecados cometidos durante ese año. Cada año repetían esta ceremonia. El sumo sacerdote era el uno, que podía traspasar el velo que estaba delante del tabernáculo, que contenía el arca de la alianza, que significaba la presencia de Dios en medio de ellos. Todo esto se hacía, si ustedes lo ven, por favor, si tienen un momento, véanlo en el libro del Levítico, en el capítulo 16, cómo estaba todo esto detallado, pero con lujo de detalle, para poder desarrollar esta ceremonia como Dios se los había pedido. Esto viene desde el Éxodo, ¿no? Del arca. ¿Qué pasa ahora? Ahora Cristo, el Emanuel, el Dios con nosotros, es el sumo sacerdote, que se ofrece él mismo como un cordero voluntariamente para la expiación de todos los pecados, de todos nuestros pecados y del mal del mundo, de una vez y para siempre. Como leemos en la carta a los Hebreos en el capítulo 10, del versículo 9 al 12, se los leo porque lo dice de forma muy hermosa. Dice, y luego, y luego añade, aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Así declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. Y en virtud de esta voluntad quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo hecha de una vez para siempre. Hasta ahí lo que nos dice la carta de los Hebreos en el capítulo 10, versículo 9 al 12. Volvamos un poco atrás. Habíamos dejado el relato de Cristo en la cruz en el momento que Jesucristo expira, ¿no es cierto? Continuemos en el relato del Evangelio de Mateo, el capítulo 27, versículo 51. Dice, y esto también tiene un gran significado para nosotros. Dice ahí Mateo que Cristo, después de entregar el Espíritu, inmediatamente el velo del templo se rasgó de dos en dos, de arriba a abajo. ¿Qué significa esto? Simboliza para nosotros que la muerte de Cristo ha abierto el camino a todos los hombres, al encuentro con Dios. Ya no es solo uno el que puede tomar contacto con Dios. Y les leo de la misma carta a los Hebreos, en el mismo capítulo 10, pero
los versículos del 19 al 20. Eh, por lo tanto, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo que es su carne. Mira qué forma más hermosa lo dice la carta a los hebreos. Ahora la iglesia ya no se reúne en torno a un templo perecedero, a un templo transitorio. eh, Se reúne en torno a la persona de Cristo. A Dios lo tenemos que buscar en Jesús. Ahí está. Ahora viene un pasaje que es llamativo, fíjate. Eh, Ustedes han escuchado esa frase muchas veces, ¿no? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios, exclama el centurión al pie de la cruz, el centurión romano. No es un escriba, no es un sacerdote, ni siquiera alguno de los discípulos el que lo dice, de los que habían estado siempre estos años cerca de él. Lo dice un pagano. ¿Qué significa eso? Solo al pie de la cruz Jesús puede ser reconocido como el Hijo de Dios, en el verdadero y total sentido de la expresión. Esta exclamación del centurión la podemos ver también bueno, en Marcos, en el capítulo 15, versículo 39, y en los otros dos evangelios sinópticos de Mateo y Lucas. Y esta parte, este trozo del credo que estamos revisando, termina y es sepultado, dice, ¿no es cierto? Como podemos leer en todos los evangelios. Y también, nadie de sus seguidores es un miembro del Sanedrín. José de Arimatea, que no había estado de acuerdo con todo el procedimiento que se le había hecho a Cristo para llevarlo a la cruz, eh, es el que se preocupa de toda la situación. Fíjate que va a pedirle el cuerpo de Jesús a Pilato, va a comprar la sábana, lo baja de la cruz o ayuda a bajarlo de la cruz, ¿no es cierto? Y lo deja en el sepulcro. Un sepulcro nuevo que no lo había ocupado nadie antes. Lo podemos leer en Marcos 15, del versículo 42 al 46. Esta imagen también, junto con la del centurión, vemos cómo las personas que o no han creído o no se han acercado a Cristo, hay un momento en sus vidas que sí se encuentran con Él, por alguna razón. Y esa es una lección para todos nosotros. Esa es una lección para todos los que seguimos a Cristo. Que este mensaje que Él ha traído al mundo para nuestra salvación es para todos. El velo del templo ya se rompió, ya se rasgó, ya no es uno el que puede entrar a hablar con Él, a hablar con Dios. Todos tenemos el camino abierto a la vida eterna. Todos. Eso es lo que, la gran potencia que tiene esto de la pasión, muerte de Cristo, ¿no? Bueno, y qué decir después cuando sigamos avanzando un poco más de la resurrección. Hemos visto aquí un material condensado un poco, porque, o sea, más que un poco, porque eh, eh, esto abarca tanto, ¿no? Tanto significado que no podemos ponerlos todos acá. Cualquier hombre ahora puede decir, yo puedo hablar con Dios. Cristo nos ha permitido eso. Hasta aquí el contenido del encuentro de hoy. Siempre nosotros esperamos, anhelamos de que estas palabras que les dirigimos sean un apoyo, un incentivo para ir a buscar un poco más allá. Hay literatura, sobre todo hoy día, ¿no? La facilidad de encontrar material en muchas partes de, y de diferentes autores que van iluminando nuestra vida. Cuando yo tomo conciencia de todo lo que hizo Cristo por mí, yo lo veo como una persona distinta, ¿no? Lo veo como alguien que me salva, que me orienta, que me guía,
que me alienta, que me conduce, hasta me va a acompañar y va a estar conmigo en el momento de la muerte. Ese es el Dios que se hizo hombre por todos nosotros. El próximo encuentro viene lo que continúa en el credo: descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hasta acá los acompañamos hoy día. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre.